bienvenidos al Laboratorio de Ingeniería Eléctrica Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Campus Cortés. En este segundo video estaremos viendo lo que sería el procedimiento experimental de esta cuarta práctica de laboratorio, donde estudiamos los filtros de frecuencia y los diagramas de Bode y sus respectivas aplicaciones en ingeniería eléctrica. Entonces, sin más preámbulo, pasamos a lo que sería el procedimiento experimental, donde tenemos el montaje 1, donde el primer inciso nos dice: procede a montar el circuito que se muestra en la figura 4. Ya, como nosotros observamos en el video número 1, este es un filtro pasa-baja, ya que es una de las configuraciones más comunes donde vamos a encontrar una resistencia en serie con un capacitor, el cual está aterrizado a tierra. Entonces, seguimos conceptualizando aquí, donde nos dicen: se utilizará el generador de funciones en lugar de la fuente de voltaje de manera obligatoria. Les voy a explicar un poco más adelante, cuando pasemos a multisync, a qué se refieren exactamente con este inciso. En este caso nos dicen seguidamente: utilice los datos de la tabla 1, donde nos piden utilizar un valor de un capacitor de 33 microfarads, una resistencia de 1.5 kilo ohms, y nos piden configurar el generador de funciones a 10 voltios pico, y nos piden configurar tres valores distintos de frecuencia para realizar tres mediciones distintas. En este caso, la frecuencia 1, que es de 0.1 hercios, vamos a configurarla para poder realizar las mediciones del inciso 3, donde vamos a medir el voltaje de entrada y el voltaje de salida, los cuales nos dicen en el inciso 2. ¿No? Prepare el multímetro para realizar las mediciones de la señal de entrada y la de salida, siendo la señal de salida la del voltaje del capacitor, donde nos piden agregar una imagen de la captura de pantalla que muestre la conexión que se realiza en el simulador. En este caso necesito que realicen una captura para el inciso 3, donde coloquen su nombre y su número de cuenta. Luego, otra captura donde muestren las mediciones obtenidas en el inciso 4 con el valor de frecuencia de 1 hercio. Y otra tercera captura con las mediciones del inciso 5 de voltaje de entrada y voltaje de salida respecto a las mediciones realizadas con la frecuencia del generador de funciones a 100 hercios como tal. Entonces, todo esto necesito que la ponga en la parte de anexo, pero se preguntarán por qué necesitamos realizar las mediciones de voltaje de entrada y salida en cada uno de estos distintos valores de frecuencia. Y es que en el inciso 6 nos piden, utilizando los valores medidos anteriormente, calcule la ganancia de voltaje en decibelios. Esta ganancia que obtengamos en el inciso 6 será nuestra ganancia de voltaje experimental, donde vamos a realizar el cociente entre el voltaje de salida que obtengamos en las mediciones con la frecuencia de 0.1 hercios, la frecuencia de 1 hercio y la de 100 hercios, que sería el voltaje de salida que obtengamos, entre el voltaje de entrada. Y este valor será el que coloquemos en este respectivo inciso. Y el inciso 7, que nos dicen, haciendo el uso del graficador de Bode o el Bode plotter, obtener las ganancias de voltaje. En este caso, vamos a obtener valores de ganancias experimentales, pero vamos a tomar las que obtengamos a partir del Bode plotter como las ganancias de voltaje teóricas. Bien, según el diagrama que obtengamos, en este caso con multisync. Vamos a anotar lo que sería el valor de ganancia que obtengamos según el valor de frecuencia de 0.1 hercio, la frecuencia de 1 hercio y la de 100 hercios, y la vamos a anotar respectivamente aquí. Entonces esto lo hacemos porque en la parte de análisis de resultados nos piden realizar una comparación del error relativo porcentual para ver cuál es la diferencia entre los valores teóricos que obtengamos en el inciso 7 con los valores experimentales que obtengamos a partir de las mediciones que hagamos en multisync. Al final, como son mediciones realizadas con simulador, nos va a dar unos valores bastante pequeños de lo que esperamos. Posteriormente, espero que en nuestras prácticas que hagamos en otros periodos, este laboratorio vuelva a ser presencial. Vamos a intentar complementar la parte práctica con la parte práctica del laboratorio, que sería con las mediciones que realicemos de voltaje, y la parte virtual, que serían las mediciones que realicemos en el inciso 7 con el Bode plotter y el simulador de multisync. Bien, sin más preámbulos y más explicación, vamos a pasar a la parte de multisync, donde vamos a realizar
este circuito. Entonces pasamos a multisync. Entonces aquí ya tengo ya montado un pequeño borrador. Entonces, para colocar los distintos componentes que nosotros necesitamos, nos podemos venir aquí a la parte de Place y la parte de Components, o bien podemos utilizar el atajo de teclado de Control más W. Aquí en la parte de componentes vamos a encontrar lo que serían las distintas fuentes de voltaje o elementos pasivos que serían resistencia, capacitores, inductores. En este caso, en la parte de Source y Power Source, vamos a encontrar que tenemos la puesta a tierra, tenemos una fuente de voltaje DC y una fuente de voltaje AC, que si bien ven que esta se parece bastante a la que tenemos en nuestro manual, no es esta la que vamos a utilizar, sino que utilizaremos el generador de funciones. Y se deben de preguntar, ¿dónde se encuentra el generador de funciones? Es que si vamos a la parte lateral derecha, vamos a ver que tenemos distintas herramientas que nos proporciona Multisync para nuestro análisis de circuito. Entonces, si vemos la primera que observamos aquí, sería el multímetro. Y vengo, tomo el multímetro, lo arrastro hasta acá y le doy clic. Entonces, ocupamos dos multímetros, uno para medir la entrada y otro para medir la salida, que sería el capacitor. Entonces vemos, tengo seguido aquí el generador de funciones, que es el que necesitamos. Tenemos otra herramienta como un volteómetro, tenemos distintos osciloscopios y en este caso tenemos lo que sería el body plotter, que también lo necesitaremos para el inciso final de este primer montaje. Entonces vengo, selecciono mi generador de funciones y posteriormente mi body plotter que voy a utilizar para mi último inciso. Entonces, ahora necesito una resistencia y un capacitor. Entonces puedo venir y darle aquí en place, o como ya les había dicho, en el atajo directo de Control más W. Le vengo, le doy a Source, voy a Basics y puedo seleccionar el que está default. Le puedo dar OK y posteriormente puedo cambiar el valor de la resistencia que necesito. Entonces tengo el capacitor, tengo un microfaradio, selecciono. Y bien, lo doy X y ahora sí puedo modificar los valores que yo necesito. Entonces me voy a Values y cambio el valor que necesito de 1.5 kiloohmios. Y para el capacitor me voy a Value y cambio el valor que necesito de 33 microfaradios. O sea, ahora sí, solo me hace falta lo que sería una puesta a tierra. Aquí me voy a fuentes, me voy a tierra y la coloco. Entonces ahora sí, ya tengo todos mis elementos que necesito. Solo me hace falta configurar el generador de funciones, que para la primera frecuencia sería de 0.1 Hz. Ya viene por defecto a 10 voltios pico. Entonces le voy aquí a la X. Y ahora sí, procedo a conectar mi circuito, que sería mi resistencia y mi capacitor en serie, el cual va a estar el capacitor aterrizado a tierra. Bien, entonces procedo a preparar mi circuito, donde voy a intentar colocar mi generador de funciones de la siguiente forma, de modo que me quede la parte positiva para arriba. Entonces vengo, le doy flip vertical, coloco mi resistencia, coloco mi capacitor. Bien, puedo darle a rotar, simplemente con darle aquí, control R, y este va a girar. Entonces coloco también mi tierra y procedo a conectar la parte positiva a la resistencia. Bien, aquí me equivoqué un poco. Y en serie con mi capacitor y mi puesta a tierra. Entonces, un error común que se suele cometer es que se suele conectar la parte negativa a tierra, pero esto es erróneo, ya que tiene que conectar la parte común del generador de funciones. Entonces vengo, doy el común y lo correcto conecto hacia la puesta a tierra. Voy a intentar modificar un poco esto para que quede más cuadrado posible. Bien, parece que no quiere. Entonces vamos a tener que ponerlo nuevamente. Ok. Ya tenemos aquí el primer montaje. Entonces ahora nos piden prepara el multímetro para medición de la señal de entrada y la señal de salida. Entonces coloco mi primer multímetro a mi entrada, que sería la misma del generador de funciones, y lo conecto a tierra. Y mi segundo multímetro a lo que sería mi capacitor.
Bien, una vez conectado ya está configurado mi generador de funciones. Mis multímetros los cambio, que está por defecto en corriente continua, lo cambio a corriente alterna, ambos. Y antes de proceder, haré lo que les había dicho. Vengo aquí en la parte de place, coloco texto, donde necesito que coloquen su nombre, ISO, número de cuenta. Una vez colocado, ahora sí, pueden proceder a realizar las mediciones, donde les arrojará los valores de, ya va a cambiar un poco, espero que sí. Suelen tardar un poco y ya están las mediciones. En este caso, la parte de entrada da 7.069 voltios y la parte de salida del capacitor le da 7.066 voltios. Entonces yo vengo y en el inciso 3 coloco voltaje de entrada 7.069 voltios y voltaje de salida 7.066 voltios. Entonces me voy al inciso 6 y calculo la ganancia de voltaje experimental. Divido los 7.066 voltios entre 7.069 y coloco ese valor como la ganancia de voltaje de manera experimental. Y repito el mismo procedimiento para el inciso 9, el inciso 4 y el inciso 5 con las distintas frecuencias de 1 hercio y de 100 hercios. Para mi simulación, cambio mi valor a 1 hercio y vuelvo a darle la simulación. Lo mismo con la de 100 hercios. Cambio y le doy de nuevo a simular. ¿Ok? Entonces, ya una vez realizada todos esos, podemos pasar al inciso 7, donde necesito que conecten el bode plotter de la siguiente manera. Ya necesito que, como pueden ver, el bode plotter tiene dos puntas, una que dice in, entradas, y la otra que dice out, que sería la salida que queremos analizar. Entonces en la entrada colocamos, voy a intentar mover esto un poco por acá, porque quiero conectar una parte aquí la entrada y la salida conectarla a tierra. Lo mismo con la salida, quiero conectarla de esta manera, o que se vea aquí el capacitor, y la salida va hacia la misma tierra, porque en este caso siempre está la tierra conectada con el capacitor y con la tierra de la fuente. Entonces vengo, abro mi bode plotter, estoy viendo que me sale bastante pequeño, entonces puedo ampliarlo un poco más. Puedo ampliarlo y puedo darle acá en reverse para que se muestre en blanco. Bien, entonces ya una vez conectado a mi bode plotter, entonces vengo y lo voy a simular. Y aquí obtengo mi gráfica de bode para magnitud, o puedo ir acá a mi gráfica de bode para fase. En este caso, ¿qué es lo que me piden en el inciso? Es calcular la ganancia de voltaje teórica en base a estos valores de frecuencia. Entonces, yo no necesito cambiar la frecuencia que tengo en mi generador de funciones. O sea, yo ignoro la frecuencia que esté, trabajo con la que sea que haya dejado. Y lo que sí necesito es trabajar únicamente con mi, mi gráfica generada por multisync. Entonces, yo vengo, selecciono este cursor, le doy clic encima, lo puedo mover donde sea. O sea, si ustedes ven en la parte posterior de acá abajo, le sale un valor de frecuencia que sería 3.759 hercios, y más acá les sale lo que serían 0 decibeles, o sea, es la parte de la frecuencia versus ganancia. O sea, si yo cambio esto, pueden ver que se alteran los valores, que ya tengo 47 milihercios y 0.01 decibeles. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Primero, identificar el valor de la frecuencia 1, que sería 0.1 hercios o 100 milihercios. Entonces vengo, muevo mi cursor hasta donde yo veo que está aproximadamente los 100 hercios. Entonces yo vengo y ahí es aproximadamente. O sea, ustedes pueden aproximarlo lo que es más exacto a los 100 milihercios, pero en este caso 1.101.2 milihercios es un valor bastante aceptable. Entonces vengo
y anoto este valor de ganancia que tengo acá, 0.004 decibeles. Puedo dejarlo así negativo o es mejor que utilicen el valor absoluto. Entonces, en lugar de 0 negativo 0.004, necesito que aquí apunten 0.004. Entonces, para la frecuencia 2 de 1 hercio y la frecuencia 3 de 100 hercios, entonces necesito que hagan lo mismo. No van a modificar nada en el árbol de funciones, solo van a mover este cursor hasta encontrar donde está aproximadamente 1 hercio y lo van a bajar hasta donde está aproximadamente el valor de 100 hercios. Y ese valor que obtengan va a ser el que anoten como ganancia de voltaje en decibeles de manera teórica. Ya más adelante en la parte de análisis de resultados les piden hacer una comparación de error relativo porcentual donde van a tener que usar estas mediciones en del inciso 7 como valores teóricos y las del inciso 6 como valores experimentales. Bien, sin más preámbulo, estos serían las mediciones que tienen que realizar en el montaje 1. Entonces ahora pasamos al montaje 2, donde podemos ver, según la gráfica que tuvimos en el montaje 1, qué tipo de filtro ven que es este. Y es que este es un filtro pasa-baja, ya que a partir de una cierta frecuencia de corte, que sería aproximadamente esta, a partir de 1 hercio aproximadamente, que es la frecuencia de corte, empieza a atenuar la señal de voltaje que le llega al capacitor hasta llegar a un punto que ya es prácticamente cero y ya no está conduciendo corriente a través de la resistencia. Entonces, esta es una gráfica de un filtro pasa-baja. Entonces, como les dije, es una configuración más común que suelen encontrar, que sería una resistencia y un capacitor aterrizado a tierra. Pero van a ver que en el montaje 2, que sería este circuito, pues aquí la parte de multisig, pues ahí va al como se sientan más como ustedes realizando el montaje. Pueden realizarlo igual que como lo ven en el manual, o pueden realizarlo como ustedes se sientan más cómodos. En este caso, a mi gusto, a mí me gusta bastante trabajar de esta manera, es siento que un poco más limpio, un poco más ordenado, pero ahí depende de la comodidad de cada quien, cómo quiera realizar sus distintos montajes. En este caso, yo ya dejé este montado solo para explicarle un poco la parte que nos da, no es muy clara en el inciso 2. Bien, como tal, en el inciso 1 nos piden montar el circuito que aparece en la figura 5, utilizar los valores de frecuencia de 60 hercios, voltaje pico 10 voltios, perdón, usar un inductor de 500 mH, una resistencia de 0.5 ohmios y una capacitancia de 1.5 faradios. Ya está en las de funciones, ya está 60 hercios, 10 voltios pico, ya tenemos el inductor, el capacitor y la resistencia y ya está conectada a lo que sería el body plotter, la parte de la entrada, ya está aquí directamente conectada a tierra. Y la parte de la salida, que en este caso sería el voltaje que recae tanto en la resistencia como el capacitor, porque ya que están en paralelo, tienen la misma caída de voltaje. Entonces yo lo conecté de esta manera. Bien, en el inciso 2 nos dicen conectar el graficador de bode a la fuente de entrada y a la entrada IN. O sea, aquí estaba viendo esta parte, tengo que mejorar la redacción un poco más adelante, otros laboratorios futuros, pero esta segunda parte nos dice con un milihercio como frecuencia inicial y 10 megahercios como frecuencia final. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Que si ustedes vienen a su bode plotter, en este caso ya lo tengo ya lo había modificado, tiene que venir hasta a esta parte de acá donde les dije escala horizontal, frecuencia final, ponen 10 megahercios. Y la frecuencia inicial que les pide es de 1 milihercios, perdón. Te colocan 1 y seleccionan en milihercios. Y les va a aparecer aproximadamente igual. Yo la escala vertical, si la estuve cambiando un poco, ustedes pueden utilizar esta o pueden usar la que ya les viene por defecto. En este caso yo utilicé esta escala y
en la escala horizontal iniciando de 1 mHz y finalizando de 10 MHz, y la escala vertical iniciando de menos 20 decibeles y finalizando en 10 decibeles. Entonces, ahora, ¿qué es lo que le pide en el inciso 3? Tome una captura del diagrama identificando con el cursor la frecuencia de corte. Entonces, ustedes pueden tomar, intentaré mover esto. Entonces, ustedes seleccionan su cursor y mueven hasta donde aproximadamente vean que empieza a despegar de cero. En este caso tenemos 0.007, entonces hago un poco más. Dejamos que sea un poco más alto, aproximadamente aquí, supongamos que esta es nuestra frecuencia de corte, porque ya vemos que pasa de ser 0 decibeles a un valor un poco más grande que posteriormente irá bajando hasta un valor prácticamente bastante bajo de ganancia. Pero supongamos que aproximadamente aquí es la frecuencia de corte. O sea, podemos apuntar que es 34.551 milihercios. Entonces, necesito que para esta parte tome una captura del diagrama identificando con el cursor la frecuencia de corte y, como les dije anteriormente, se van a la parte de place, texto, colocan su nombre y su número de cuenta. Y ahora sí, pueden realizar su respectiva captura, donde se muestra, donde ustedes identifican qué es la frecuencia de corte y ponen más abajo la frecuencia de corte encontrada es, en este caso, por ejemplo, 34.551 milihercios. Bien, si ustedes ven, esta gráfica de Bode también corresponde a un filtro pasa baja. Es que, como les dije en el video número 1, es que los filtros pasa baja no solo se pueden representar como un circuito serie RL o RL, RC, RL, sino que también se pueden encontrar en este tipo de configuraciones donde tenemos un circuito RLC, pero en este caso sería con un inductor en serie con un paralelo de un capacitor y un inductor. Un capacitor y una resistencia, una disculpa. Bien, hay distintas configuraciones para filtros. En este caso tenemos los primeros dos montajes que son siempre filtros pasabajas, solo que están en distintas configuraciones. Van a ver que el montaje número 3 y el número 4 son otros dos tipos de filtros distintos que a ustedes les tocará identificar cuáles son según su diagrama de Bode de magnitud. Y en la parte de análisis de resultados les hacen una pregunta similar donde les dicen qué filtro logra usted identificar en el montaje 1, montaje 2, 3 y 4 posteriormente. Aparte de los respectivos análisis de errores que ustedes tienen que realizar en la parte de análisis de resultados. Y bien, jóvenes, esto ha sido todo por parte de lo que quería explicarles de la parte de procedimiento experimental. Deseo mucho éxito a lo largo de este periodo y que tengan un buen día.